Bien, hermanos, como ha sido la costumbre en estas últimas clases, vamos a citar los 10 mandamientos tal como están en la presentación. Entonces, espero que ya algunos lo estén memorizando. El primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Tercero: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto: honra a tu padre y a tu madre. Sexto: no matarás. Séptimo: no cometerás adulterio. Octavo: no hurtarás. Noveno: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo: no codiciarás. Muy bien. Hay que esforzarnos por aprenderlos y es mi deseo que al final, después de tantas lecciones que vamos a tener con los 10 mandamientos, todos podamos tenerlo en nuestras mentes. Y hoy estaremos viendo la última parte correspondiente al primer mandamiento. Éxodo 23: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En las lecciones anteriores acerca de este mandamiento estuvimos viendo en la primera parte lo que nosotros debemos entender según las Escrituras por un Dios ajeno o un ídolo. Y vimos que un ídolo es cualquier cosa, persona, incluso podría ser emoción, sentimiento o hasta doctrina que tome el lugar que le corresponde únicamente a Dios. La semana anterior estuvimos viendo entonces algunos de los pecados que se prohíben en el primer mandamiento, en no tener dioses ajenos delante de Dios. Y lo estuve enfatizando o encauzando básicamente hacia la ignorancia. Es la ignorancia de Dios, de su palabra, lo que nos lleva a transgredir el primer mandamiento. Y les dije también que no existe un solo pecado que no transgreda directamente el primer mandamiento. Pero entonces esta mañana vamos a ver el aspecto positivo. El aspecto negativo del mandamiento era lo que nosotros no debíamos hacer, que fue lo que estudiamos la semana anterior. Y el aspecto positivo entonces es lo que sí debemos hacer, es decir, los deberes que nos manda este primer mandamiento. Y hay muchas cosas también que se pueden decir respecto a los deberes del primer mandamiento, y yo les insto una vez más a que puedan, mientras estamos llevando estos estudios, estar revisando el Catecismo Mayor de Westminster. Está gratuito en internet de manera digital, y ustedes podrán ver allí la gran cantidad de de deberes en este caso, que se nos manda en este mandamiento. Pero así como encaucé la lección anterior, enfocándonos en la ignorancia, esta mañana quiero que nos enfoquemos, en la necesidad de elegir a Dios. Y no uso este término como se usa popularmente en muchas esferas del cristianismo, en que nosotros tenemos por libre albedrío la capacidad de elegir a Dios y ser salvos. No, me refiero a la necesidad y al mandato que se nos hace a nosotros en este primer mandamiento de elegir a Dios. Y cuando estemos desarrollando esta lección, nos vamos a dar cuenta de por qué es que alguien, al final de cuentas, puede elegir a Dios. Pero podríamos resumir el deber de este primer mandamiento en lo que resumió Jesucristo como el primer gran mandamiento de la ley. En Marcos 12:30, Jesucristo dijo que el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Así que en resumidas cuentas podríamos decir que el cumplimiento del primer mandamiento exige que nosotros amemos a Dios con todo nuestro ser. Pero este amor va a derivar y se va a evidenciar en una elección continua hacia Dios y todo lo que atañe a Dios, es decir, todo lo que tenga que ver con Dios y su reino. O podríamos decir también todo lo que tenga que ver
con Dios y su pueblo o su iglesia y cualquier cosa que corresponda a nuestro Dios. Entonces, quiero que consideremos cómo es posible que nosotros podamos tener una elección continua hacia Dios. Porque lo que nosotros vemos en la práctica, aún siendo cristianos, es que pecamos justamente porque decidimos voluntariamente no elegir a Dios. Entonces me estoy enfocando con esta elección a elegir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros pecamos, decidimos voluntariamente no elegir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Pero el mandamiento nos manda a elegirlo a Él siempre, en primer lugar. Pero ¿cómo podemos entonces nosotros elegir a Dios? Lo primero que nosotros debemos notar, hermanos y amigos, es que podemos elegir a Dios únicamente si en verdad lo reconocemos como Dios. Es imposible que nosotros querramos o anhelemos o deseemos a Dios si primeramente no le consideramos como a Dios. ¿Cómo nosotros podemos relacionar esto con lo que ya hemos visto? Uno de los ídolos que se alberga en nuestro corazón es nuestro propio yo. Eso fue lo que nosotros vimos en la primer clase respecto a este mandamiento. Entonces, si nosotros consideramos o si nosotros no consideramos que Dios es Dios, vamos a tener por Dios a nosotros mismos o a cualquier otra persona o deseo o cosa. Y será imposible entonces que alguien obedezca a este mandamiento de elegir a Dios. El salmista en el Salmo 100, versículo 3, nos dice esto: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. El salmista quiere mandar al pueblo a alabar a Dios, pero él entiende que la manera en la que Dios puede ser alabado, en la manera en la que Dios puede ser glorificado, es únicamente si reconocemos que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y uno de los pecados que se prohíben en el primer mandamiento es muy claro, es el ateísmo, o sea, la negación de que Dios existe. Eso es algo que condena, es un pecado que el primer mandamiento condena. Pero nosotros podemos hablar también de un ateísmo práctico que se manifiesta tristemente en la iglesia. El ateísmo práctico se refiere no a aquellas personas que conscientemente o voluntariamente dicen Dios no existe. El ateísmo práctico es aquellas personas que dicen sí, existe una deidad, pero no viven como que si Dios fuera Dios. Y eso es lo que nosotros vemos en muchos círculos cristianos. Personas que creen que son creyentes, personas que creen que tienen a Dios como su Dios, pero realmente han caído en un ateísmo práctico. No viven como que si Dios fuera Dios. Pero debemos seguir adelante con este asunto de Dios como Dios, porque alguien también podría decir, bueno, está bien, yo reconozco que Dios es Dios, pero yo también creo que pueden existir otras divinidades. Yo creo que pueden haber otros dioses. Y entonces esto tampoco nos haría posible a nosotros elegir a Dios siempre o continuamente. Vean cómo lo dice Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Ahora, lo que nosotros vemos en este texto de Isaías está en un contexto donde Isaías está prometiendo los hechos gloriosos del Señor, la restauración de Israel a través del reinado del siervo de Jehová. Y lo que Dios está diciendo es que Él hace maravillas, o Él hizo prodigios y hará prodigios y milagros entre el pueblo de Israel. Todavía faltaban cumplirse muchos hechos poderosos de Dios cuando Isaías dio esta profecía. Por ejemplo, nosotros sabemos que Judá fue llevado al cautiverio, pero Dios soberanamente y poderosamente obró también el corazón de reyes impíos para que Judá regresara a su tierra. Bueno, lo que nos está diciendo Isaías es entonces que las obras que Dios hace tienen también la intención o la finalidad de que las personas
reconozcan que solamente Él es Dios. Que todas aquellas cosas a las que se le llama Dios no son más que falsedades, es una mentira. O como dice también el Nuevo Testamento, ciertamente hay muchos ídolos, pero ellos absolutamente nada son. Hay un solo Dios. Entonces, alguien que crea que Dios es Dios, no necesariamente lo va a reconocer como el único Dios. Y por eso el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque el hombre está acostumbrado a generarse muchísimos ídolos. Pero si nosotros creemos, por ejemplo, que el dinero o la fama o el trabajo o hacemos de cualquier cosa o persona un Dios, vamos a comprometer nuestra lealtad hacia el Dios de la Biblia y hacia aquella cosa o emoción o persona que nosotros consideramos que es Dios. Y eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Ninguno puede servir a Dios y a Mamón, o ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, cuando usted ve en la vida de alguien que dice, yo soy cristiano, pero continuamente está eligiendo cosas que se separan o se desvían de la voluntad de Dios, esa persona realmente no ha reconocido a Dios como el único Dios. Esa persona ha reconocido intelectualmente que el Dios de la Biblia es Dios, pero también en su práctica dice, o yo soy Dios, o cualquier otra cosa también es Dios, y mi lealtad entonces comienza a ser dividida. Pero mis hermanos, Dios, o el Señor Jesucristo, no pide una porción del corazón de las personas. Este mandamiento no dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí en cierta medida. El mandamiento tampoco dice, no amarán a otros dioses tanto como me aman a mí. El mandamiento es absoluto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y volvámonos al prefacio. ¿Cómo se había presentado Dios en el prefacio? Porque yo soy Jehová, tu Dios. Así que este mandamiento requiere, desde luego, no solamente que reconozcamos que Jehová es Dios, no solamente que reconozcamos que Jehová es el único Dios, sino que también va más allá, entra al corazón de las personas y les obliga, nos manda a que nosotros elijamos a Dios como nuestro Dios. Y eso está en muchas porciones de la Escritura, hermanos. Pero nosotros podemos ver en Miqueas, capítulo 4, versículo 5, lo que dice el profeta. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. ¿Puede usted decirlo de esa manera? Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, yo andaré en el nombre de Jehová mi Dios. En la práctica esto no es así muchas veces. Nosotros vemos a iglesias que han cambiado, han distorsionado la verdad, la esencia de lo que es la función de la iglesia. Y entonces, cuando estas iglesias cambian la función de la iglesia como columna y baluarte de la verdad, como una iglesia que debe mantenerse firme, cimentada en la palabra de verdad, ya entonces no pueden decir, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, porque entonces ahora dicen, bueno, hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje del Evangelio, andan tras sus otros dioses. ¿Cómo los vamos a llamar entonces a que confíen en Jehová como su único Dios? Bueno, vayamos a enseñarles, vayamos a predicarles, o traigámoslos a la iglesia y hagámosles sentir como la cultura que permea el mundo. Entonces ya estas iglesias no pueden decir, aunque todos los pueblos anden detrás de sus dioses, nosotros andaremos delante o en el nombre de Jehová nuestro Dios. Y en la práctica eso se reconoce entonces como alguien que, aunque pueda decir en palabras que tiene a Dios como su Dios, está transgrediendo directamente el primer mandamiento al tener al Dios de la Biblia con una tergiversación en el intelecto o en la mente, haciendo a Dios semejante a cualquier otra deidad pagana. Elegir a Dios como nuestro Dios es reconocerlo en todos nuestros caminos, hermanos, como dice Proverbios. Reconocer a Jehová
en todos nuestros caminos. Eso es elegir a Dios como nuestro Dios. Pero ahora bien, nosotros podemos decir que elegimos a Dios únicamente si en verdad le amamos con todo nuestro ser o con todo nuestro corazón. Y aquí es donde les digo que empezamos a ver lo que les decía al principio. Podríamos resumir este mandamiento como el amor, pero el amor tiene una expresión, como lo vimos también en una de las lecciones anteriores. El amor consiste, según la Escritura, en guardar los mandamientos de Dios. Entonces, el amor se expresa en la obediencia. Y tener a Dios como nuestro Dios no es otra cosa que darle obediencia a Él. Y una obediencia con un corazón voluntarioso, con un corazón dispuesto, con un corazón alegre. Si usted, amigo, esta mañana que está aquí escuchando esto, no puede asegurar que usted ama a Dios, usted entonces evidenciará que no lo va a elegir en ninguna manera. Va a ir tras aquella voluntad del mundo, pero nunca tras la voluntad de Dios. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Tener a Dios o reconocer a Dios como nuestro Dios para poder elegirlo a Él continuamente es reconocer entonces que debemos someternos a Él y guardar sus mandamientos. Y en el mismo capítulo 14 del Evangelio de Juan, nosotros lo vemos de una manera también distinta. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, si el mandamiento nos manda a amar a Dios con todo nuestro ser, ¿cuál va a ser la evidencia final de que una persona verdaderamente ama a Dios? ¿Alguien que está todos los domingos en el culto? ¿Alguien que cada domingo está tomando notas del sermón? ¿Cómo nosotros vamos a reconocer al final de cuentas si alguien realmente no tiene un Dios ajeno delante de Dios? Mis hermanos, con un verdadero amor. Y el amor se va a manifestar en obediencia. Y la obediencia o el amor va a derivar en una elección continua de Dios o hacia Dios para nosotros ejercitarnos en la vida de piedad o en nuestra devoción, o podemos decir también en nuestra obediencia. Cuando nosotros no elegimos a Dios, decimos que somos desobedientes a Dios. Y entonces hemos elegido algo más que Dios y hemos transgredido este primer mandamiento. Y yo lo que deseo, hermanos y amigos, es que nosotros estemos pensando mientras repasamos estos conceptos y esto que la Biblia nos muestra, que nosotros estemos escudriñando nuestro corazón si en verdad nosotros estamos realmente amando a Dios. O si usted ama a Dios de verdad, debe también recapacitar si su amor está muy débil y hay algo que está obstaculizando su crecimiento en el amor hacia Dios, hacia el Dios Trino. Y entonces llegamos a lo que también les dije al principio. No estoy hablando de una elección hacia Dios en el concepto que comúnmente se llama arminiano, de que yo tengo la capacidad para elegir a Dios y entonces ser salvo. No. Lo que nosotros notamos en la Escritura es que tenemos un mandato a elegir a Dios, a arrepentirnos, a creer en el Evangelio, a elegir siempre su voluntad. Ese mandato viene desde la creación original. Y algunos críticos dicen, bueno, yo no puedo aceptar, por ejemplo, que en la Escritura se nos diga a nosotros que debemos obedecer a Dios y que debemos arrepentirnos y elegirlo a Él, si el hombre no tiene la capacidad para hacerlo. Pero creo que se los mencioné también en una lección anterior a esto. Cuando Dios ordena algo, no lo hace en base a la capacidad, sino en base a la naturaleza. Y nuestra naturaleza es que somos criaturas de Dios y debemos sujetarnos a Dios, aunque ahora estamos en nuestros pecados, en una condición caída. Pero cuando Dios creó al hombre, fue bueno en gran manera. Y Él fue nuestro representante. Y nosotros, cual Adán, traspasamos también el pacto de Dios, dice la Escritura. Así que cuando Dios nos manda a elegirlo a Él, no tiene que ver con que nosotros tengamos la capacidad, no, tenemos el deber, tenemos el mandato. Dios nos exige elegirlo a Él. Pero ¿cuándo nosotros entonces podemos elegir a Dios? Únicamente amándolo.
Y entonces, ahora cambiamos la pregunta. ¿Quién puede amar a Dios y cumplir realmente el primer mandamiento? Eso nos lo dice también la Escritura. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el mismo capítulo, versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Volvamos nuestra mente atrás, a Éxodo 20. Porque yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué más dijo? Que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios le estaba mostrando al pueblo su misericordia. Y lo que quería Dios era hacerle recapacitar a ellos que este Dios misericordioso, gratuitamente, sin ninguna obra de obediencia de por medio, sin que el pueblo quisiera, en un sentido, elegir a Dios, Dios les rescató de casa de servidumbre, de tierra de esclavitud. Dios les mostró su amor para después decirles, solamente yo soy Dios y tienen que tenerme a mí por Dios. Y eso es lo que sucede también en el cristiano, aquella persona que realmente ha experimentado la gracia salvadora del Señor y ha experimentado el abundante amor de Cristo Jesús para liberarle de la esclavitud del pecado. Una esclavitud mayor que la que tuvo el pueblo sometiéndose a otra nación. Nosotros estábamos sometidos a la esclavitud del pecado. Estábamos bajo el yugo, el lazo de Satanás. Y el Señor, Dios Todopoderoso, extendió su gracia, como lo vimos en el versículo de memorización. ¿Qué decía Gálatas 4:4? Pero Dios, cuando vino el cumplimiento del tiempo, envió a su Hijo. Y nosotros reconocemos ese abundante amor de Dios, como dice Juan. O sea, le amamos a Él y podemos decir, lo elegimos a Él, no porque nosotros en primer lugar o voluntariamente, sin la intervención de Dios, hayamos deseado amar y elegir a Dios. No, lo amamos a Él y lo elegimos a Él porque Él nos amó a nosotros. Cuando alguien es traído a la vida eterna en Cristo, al igual que los israelitas recordaban cómo Dios les libró de la casa de servidumbre, el Hijo de Dios recuerda cómo Dios le libró del pecado. Y ahora dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Hijo de Dios dice, voy a amar a Dios sobre todas las cosas. Él va a ser el amor absoluto de mi corazón y nadie ocupará el lugar de Dios, porque el amor de Él es tan grande que me eligió, me salvó cuando aún yo era su enemigo. Y eso es lo que provoca experimentar el amor de Dios. Entonces nosotros podemos amar y elegir a Dios porque Él nos amó primero. ¿Saben cuál creo yo que es una de las causas por las cuales muchas personas quieren llegar a sostener la doctrina del cristiano carnal? ¿O por qué muchas personas llegan a aducir también que una persona puede tener a Jesucristo como su Salvador, pero no como su Señor? Porque no están dispuestos a entregarle todo el amor a Dios. ¿Y saben por qué? Porque no reconocen la maldad real que había en sus corazones. Y como no reconocen la maldad real que había en sus corazones, ellos tienen un concepto errado del amor de Dios y piensan que el amor de Dios es igual al amor de cualquier otra persona en el mundo. Pero aquella persona que verdaderamente se ha arrepentido de sus pecados y que tiene una nueva vida producto de la obra de Dios en ella, reconoce que es el más indigno de todos los pecadores. Y eso lo lleva a amar a Dios por sobre todas las cosas, porque reconoce que si no fuese Dios, absolutamente nadie podría haberle brindado a Él un perdón completo de cada uno de sus pecados. Mis hermanos, todas estas doctrinas nacen por no querer tener a Dios como el único Dios. Porque claro, qué bonito es escuchar que a mí me digan, bueno, usted puede ser cristiano, usted puede ir al cielo, aunque no va a recibir muchas bendiciones o recompensas, pero usted va a ir al cielo aunque usted se comporte como usted quiera.
aunque usted tenga ídolos en su corazón, aunque usted ame otras cosas, aunque usted ame al mundo más que a Dios. Y por eso las personas son felices en ese tipo de lugares donde se predica de esa manera. ¿Quién quiere ir al cielo? Todo el mundo quiere ir al cielo. ¿Quién quiere el sufrimiento eterno en el infierno? Nadie lo quiere. Por eso la pregunta más absurda que se puede lanzar desde un púlpito es: ¿quién quiere recibir al Señor Jesucristo? Venga y pasa al frente y haga una oración. Porque todos van a ir. Todos van a ir. Porque nadie quiere el sufrimiento. Porque el amor por el yo es tan grande que yo no quiero sufrir. Y muchas personas creen que son cristianas y se han arrepentido no de haber ofendido a Dios, se han arrepentido en el sentido no real, o han tenido un pesar en su corazón porque escuchan las amenazas de la ley que les dice: si usted no obedece a Dios, usted va a ir al infierno. Y entonces lo que tienen es un cambio de conducta por un entendimiento en el intelecto, pero no hay un cambio de voluntad que produce la verdadera regeneración o el verdadero nacimiento. Cuando Dios salva a una persona, es un cambio completo. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Y por eso únicamente los cristianos pueden y deben cumplir los mandamientos de la ley. No en un sentido perfecto, pero sí con una voluntad real y dispuesta. Y eso es lo que hemos visto nosotros en las lecciones anteriores. La ley está dada a toda criatura. Todos tienen el deber de sujetarse a la ley de Dios. Pero ¿quiénes van a elegir a Dios? ¿Quiénes van a tener a Dios como su Dios? ¿Quiénes van a reconocer a Dios en todos sus caminos? ¿Quiénes van a amar a Dios sobre todas las cosas? Únicamente los cristianos. Y por eso, cuando nosotros vemos personas que se afianzan con el mundo, que tienen una relación con el mundo, que gustan todo lo que el mundo tiene, esas personas deben de cuestionarse realmente si la gracia de Dios ha operado en ellos. Porque lo que la Biblia manifiesta es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en eso consiste de manera práctica el cumplir cabalmente este primer mandamiento. En un sentido, nosotros podríamos decir superficialmente: bueno, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Bueno, me voy a excluir del pecado. Me voy y me retiro a un lugar allí sin contacto con absolutamente nadie, que nadie en el mundo venga a acercarse porque la sociedad me corrompe. Entonces yo quiero estar tranquilo en un lugar para no tener dioses ajenos delante de Dios. Pero eso no es, hermanos. No se trata simplemente de que no tenga dioses, es que busque al verdadero Dios, es que lo tenga como su Dios, es que lo ame a Él sobre todas las cosas. Y eso conlleva, además de la elección continua por Dios, a muchas cosas más. Y vamos a ver ahora varias de estas exigencias o deberes que este mandamiento también nos exige. Mis hermanos, si nosotros realmente amamos a Dios, la intensidad del sentimiento que va a haber en nuestro corazón es de un continuo deseo por Él. Eso es deseo, eso es pasión, es desear a Dios. Alguien que no ama a Dios no puede desearlo. Porque un cristiano desea a Dios, porque ha experimentado el abundante amor de Cristo que entregó su vida por Él, y entonces lo desea, lo anhela con todas sus fuerzas, porque nada en este mundo desea más que Dios. ¿Alguien quisiera leer Salmo 73, 25? Por favor, que lo lea bien fuerte. Fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es el deseo del corazón de aquel que ha experimentado realmente la gracia salvadora. Este mandamiento se cumple cuando nosotros deseamos a Dios. Es como los niños, cuando usted le dice a un niño: vea, vamos a ir a pasear a tal lugar. Y el niño pasó toda la semana deseando que fuera ese día. Él está anhelando ese día. Él está impaciente. Él está diciendo: papá, mamá, ya vamos a ir, es mañana. Porque él está con su corazón deseoso de experimentar o de llegar a eso que él anhela. Bueno, el cristiano debe tener, para cumplir ese mandamiento, también ese mismo deseo por Dios. Y nosotros deseamos únicamente lo que nos gusta o únicamente lo que nos agrada. Si algo nos desagrada, nosotros no lo vamos a desear, ¿cierto? Entonces, veamos este mandamiento así: no desearás otras cosas delante de mí, pero entonces me desearás a mí sobre todas las cosas.
Y lo que nos atrae a nosotros del Dios Trino es su abundante misericordia y su abundante amor. Por eso lo deseamos. Asaf, por un momento, tuvo envidia de los malos en ese Salmo 73, pero recapacitó. Vino al templo del Señor, allí donde se ofrecen los sacrificios, allí donde estaba el perdón de pecados, ilustrado en el sacrificio de animales, la obra de Cristo. Y él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra o en este mundo. No deseo absolutamente nada más, porque si yo he experimentado el perdón de pecados, no hay nada que se pueda comparar a eso. Y por eso deseamos a Dios. Pero si usted no desea a Dios, es porque usted realmente no ama a Dios, no ha experimentado este amor, y usted necesita acudir a Él en arrepentimiento y fe. Pero este mandamiento también nos exige algo, y en estos 3 siguientes puntos nosotros podríamos decir que nos adentramos un poco al segundo mandamiento, porque este mandamiento exige que nosotros le adoremos como Dios debe ser adorado. Salmo 29, versículo 2. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Ahora, esa expresión, en la hermosura de la santidad, algunos la toman como que si se refiriera a la adoración en santidad del pueblo hacia Dios, y otros, que creo que es la que me parece más apropiada, consideran que se refiere a la santidad de Dios. Pero cualquiera de las dos maneras no es incorrecta con todo el entendimiento de la Biblia. Debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, y por lo tanto debemos hacerlo nosotros revestidos de santidad, y también entendemos que nos acercamos a un Dios que es santo, santo, santo. Ahora, este salmo nos dice: dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Lo que el salmista está diciendo es: denle la gloria debida a su nombre. Y este nombre es santo, en la hermosura de la santidad, en la santidad de Jehová. Este Dios merece y debe, y este mandamiento de no tener dioses ajenos delante de Él nos obliga a adorarle debidamente a Él, con una adoración que verdaderamente sea la que le agrada a Él. Y les digo que ya nos adentramos un poco para la próxima lección al segundo mandamiento, porque el segundo mandamiento nos va a mostrar a nosotros la manera en la que Dios debe ser adorado. Pero vean que hay más. Amar a Dios es dolerse cuando Él es ofendido en algo. Yo puedo decir que amo a alguien. Por ejemplo, voy a poner tal vez el caso más entendible, el de la esposa. Yo amo a mi esposa. Y si ella se ve ofendida o si ella se ve humillada, a mí eso no me va a agradar. A mí eso me va a doler, porque yo verdaderamente la amo a ella. Bueno, en el contexto del amor del cristiano hacia Dios, sucede algo también igual. Cuando el Dios al que ama por sobre todas las cosas es ofendido, es transgredido, es olvidado, es menospreciado, el cristiano también se duele y siente pesar por eso. En el Salmo 119, versículo 136, dice el salmista: ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. ¿Ha llegado usted a llorar a causa del pecado que hay en el mundo? ¿A causa del pecado en la iglesia o en su propia familia? Eso es lo que nos muestra cuando nosotros amamos realmente a Dios, es que nos duele cuando Él es ofendido. Por algo también en las bienaventuranzas se nos dice que bienaventurados los que lloran. Lloran no solamente a causa del pecado personal, lloran también a causa del pecado del mundo, de cómo Dios es claramente ofendido y menospreciado. Eso es amar a Dios. Y entonces nosotros tenemos que este mandamiento nos exige adorarle con la gloria debida a su nombre. Pero cuando nosotros los cristianos entendemos que Dios no es adorado con la gloria debida a su nombre, eso duele, eso nos afecta. Y entonces esto lleva a otra situación particular, que amar a Dios o cumplir este mandamiento se va a demostrar también
en tener un verdadero celo por Él y por su palabra. Mis hermanos, tristemente para muchos cuando son exhortados con su manera de vivir o con su manera de adorar a Dios, la respuesta a ellos es que ustedes son divisivos, es que ustedes tienen que buscar la paz en la iglesia. Sí, mis hermanos, hay que buscar la paz y el amor, pero no podemos, no debemos, jamás, porque sería deshonrar este mandamiento y el segundo y hasta el tercer mandamiento y el cuarto inclusive. No podemos jamás fomentar el amor por encima de la verdad, porque entonces eso es hipocresía. El amor camina siempre con la verdad. Y aunque nosotros los cristianos podemos tener diferencias en cosas, digamos, que periféricas o no esenciales de la fe, nosotros nunca podemos negociar aquellas cosas que son fundamentales. Y la Biblia nos muestra que es fundamental adorar a Dios con la gloria debida a su nombre. Y eso nos lleva entonces al celo. Y hay un relato en la Escritura, en Números 25, que quiero leer para ustedes, porque esto es lo que va a manifestar a alguien con un verdadero celo por Dios. En el capítulo 25 del libro de Números dice: moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Vean lo grave que era para alguien tener dioses ajenos delante de Jehová. Dice: entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo a una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación, y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000 por dioses ajenos delante de Jehová. Finés dice: entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Hermanos, esta historia es sumamente clara del celo que debe estar en el corazón de todo creyente cuando el nombre de Jehová es ofendido, cuando su ley es menospreciada. Si una iglesia comienza a tolerar el pecado dentro de la iglesia, el Señor va a quitar el candelero de su lugar. La iglesia se va a venir abajo y se va a convertir en sinagoga de Satanás. Pero los hijos de Dios, las piedras vivas que Él ha colocado en cada iglesia local, deben de tener este mismo celo. Y nosotros no vamos a actuar, desde luego, de la manera en la que la hizo Finés, porque era un contexto especial, digamos, o que atañía aquel momento para las leyes civiles y hasta ceremoniales del pueblo de Israel. Pero el mismo celo y furor para atacar el pecado en medio del pueblo del Señor, debemos de tenerlo, pues si no, vamos a tener dioses ajenos delante de Él y no vamos a cumplir el aspecto positivo del mandamiento de amarlo solo a Él y tener un verdadero celo por Él. Pero ese celo no solamente cuando el pecado en esa manera de la unión con el mundo es dado en la iglesia, con relaciones impropias,
o la combinación o la relación, la mezcla entre la luz y las tinieblas. No, mis hermanos, ese celo hay que tenerlo en la adoración a Dios. Nosotros no estamos aquí para innovar cosas delante de Dios, para hacer una mezcolanza de las cosas sagradas o de la verdadera religión. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre y vamos a adorarlo como Él lo ha pedido en su palabra. Y por eso Judas 1:3 nos dice que debemos contender ardientemente por la fe que nos ha sido una vez dada a los santos. Y la palabra fe ahí no se refiere a la creencia, sino al conjunto de doctrina. Podemos decir más sencillamente a la escritura, la revelación de Dios. Debemos contender por la revelación de Dios. Y nosotros vamos a mostrar un verdadero amor por Dios cuando tenemos celo. Pero el celo no viene por estar viendo a las personas a mi alrededor. Viene primeramente por ver mi interior. Si yo estoy practicando algo que no está conforme a la escritura. Si yo estoy tratando de innovar en una adoración a Dios. Porque yo podría volverme entonces como los fariseos que andan buscando el error en todos los demás. Y tener, en un sentido metafórico, el altar a Jehová en mi corazón descuidado y destruido. Así que ese celo por Dios se manifiesta desde nuestro interior hacia el exterior. Y por eso cuando hay una verdadera reforma espiritual, nosotros mismos debemos de cambiar primeramente. Y eso va a impactar a nuestras familias y desde luego va a impactar también a la iglesia del Señor Jesucristo. Porque hay un verdadero celo por Dios y por su palabra. Pero este mandamiento de manera positiva no solamente es no tener dioses ajenos, sino que nos lleva de manera positiva es a temerle a Él, a respetarlo a Él, a honrarlo a Él, a tener reverencia por Dios. Y eso tiene que ver también con la manera en la que nosotros nos acercamos para darle la gloria debida a su nombre. ¿Alguien quisiera leer Isaías 8:13? Sea Él vuestro temor, a Él santificad, a Él hay que tenerle reverencia. Eso es lo que nos manda este mandamiento, tener temor de Dios, tenerle reverencia, honrarlo. Malaquías también dice la Escritura, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Eso es lo que nos manda este primer mandamiento. Pero también nos exige que confiemos siempre, en todo momento, en Él. Para nuestras necesidades, en medio de las tribulaciones, en medio de nuestras pruebas, en cualquier momento, este mandamiento requiere que confiemos en Él. Y vamos a confiar en Él porque hemos experimentado su amor, que Él hizo una obra mayor que cualquier otra obra para salvarnos, y va a hacer esa misma obra, y va a hacer esa operación en nosotros para sostenernos. En Isaías 26:4 dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Si nosotros no confiamos perpetuamente o siempre en el Señor, es porque estamos haciendo a Dios un Dios empequeñecido, un Dios que no es todopoderoso, un Dios que no es fiel ni leal para cumplir sus promesas de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es tener, por consiguiente, otro Dios aparte de Él. Pero este mandamiento nos manda a confiar en Él. ¿Y de qué manera práctica podemos nosotros apreciar esto? En la manera en la que comúnmente fallamos delante de Dios, dudando, con ansiedad por las cosas que nos acontecen. Tenemos temor por el qué será mañana. Pero el mismo Señor Jesucristo dijo, no se afanen, cada día tiene su propio afán. Nuestro deber es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Cuando alberga el corazón el afán, la ansiedad, la preocupación, las dudas, ese corazón está transgrediendo el primer mandamiento del Señor. Y el Señor le dice, confíe siempre en mí. Yo soy la fortaleza de los siglos, como dice en Isaías. Pero ese mandamiento requiere también que andemos humildemente delante de Él. Nada hay más contradictorio con el cristianismo que el orgullo, la vanagloria, la jactancia o la soberbia. Eso es lo más contradictorio al cristianismo. Y este mandamiento nos exige que andemos delante de Él humildemente. ¿Y por qué debemos andar delante de Él humildemente? Porque Él es el único Dios. Él es santo, santo, santo. Él nos formó del polvo de la tierra y al polvo de la tierra volveremos.
Somos como gusanos delante de Él, no somos absolutamente nada delante de su presencia. Y por eso es nuestro deber andar humildemente delante de Él, porque el que anda en orgullo, el que anda en soberbias, se ha constituido a sí mismo como un Dios. Y en Miqueas 6:8, lo que el profeta dice es que Él nos ha declarado lo que es bueno. Y lo que nos ha declarado Él es que nos humillemos ante Él, que nos humillemos delante de su Dios, del único Dios. También este mandamiento exige que meditemos en Él para cumplir su ley. No solamente decir, yo me voy a apartar de cualquier ídolo, sino que este mandamiento y este amor que me mueve a mí hace que yo medite en Él siempre, continuamente. Eso es parte también del elegir a Dios, es meditar en Él siempre. En el Salmo 63, versículo 6, dice el salmista: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Eso es lo que nos dice el salmista. El salmista se acordaba de Jehová en las vigilias de la noche. Y también en el Salmo, en otro salmo nos dice, de madrugada te buscaré. Así que no solamente en la noche. Y el Salmo 119, 55, también nos dice, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Vean la relación aquí. Meditó en Jehová. Pero la meditación que él estaba teniendo en Jehová tenía una relación. O sea, meditamos en Jehová es meditar en su palabra. Porque nosotros no podemos imaginarnos al Dios de la Biblia conforme a nuestro entendimiento entenebrecido. Nosotros vamos a meditar en Dios en base a su revelación, en base a la Escritura, en base a su palabra y únicamente en su palabra. Todo lo demás que no arrastre la palabra del Señor o no se fundamenta en la palabra de Dios, eso es filosofía barata. Eso es pura filosofía hueca. Vanas sutilezas, pensamientos inicuos, porque la meditación en Dios que se nos requiere a nosotros es en su palabra. Y vean la relación. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué mandamiento es? No, lo voy a guardar, o sea, la guardé. Probablemente el salmista en estas oraciones se humillaba delante de Dios, le pedía perdón por su pecado y por eso decía, guardé tu ley. No es simplemente en el pensar, en recordar algunos versículos, no es meditar, es extraer la esencia de la enseñanza en la Escritura, es humillarnos delante de Él y guardar su ley. Y esto tiene que ver también con otra exigencia que nos manda este primer mandamiento, es complacerlo a Dios en todo. ¿Vamos a complacer a Dios en una parte solamente? No, lo vamos a complacer a Dios en todo. Y eso nos lo muestra el autor de la Epístola a los Hebreos en el capítulo 13. Voy a leerlo para ustedes. En Hebreos 13, a partir del versículo 20, dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Este primer mandamiento nos obliga, nos manda, nos exige a cumplir a cabalidad la voluntad de Dios. No es que yo me puedo dejar ahí la mentira. Yo creo que no es un pecado tan grave. Voy a cumplir todos los demás mandamientos, los deberes que Dios exige, pero voy a dejarme ahí unas cuantas mentirillas blancas, como dice la gente, para zafarme a aquellas condiciones un poco comprometedoras. No, hermanos y amigos, es hacer todo lo que es
agradable delante de Él. En el momento en que alguien se permite un pecado, cualquier pecado, y lo practica, en ese momento la Escritura dice, usted no es cristiano. Porque el que practica pecado no es hijo de Dios, es hijo del diablo. No que un cristiano sea perfecto, pero la Biblia es clara, el que practica el pecado, el que tiene el hábito, por ejemplo, en este caso de la mentira, no puede decir que es cristiano. Y eso póngale el pecado que usted quiera. Cualquier práctica pecaminosa no es parte de lo que la Biblia muestra de un hijo de Dios. Así que es complacerlo a Él en todo. Pero también, mis hermanos, es regocijarse delante de Él. Vean lo que dice el Salmo 97:12. ¿Por qué nosotros no vamos a tener un Dios ajeno? ¿O por qué no vamos a desear un Dios ajeno? Porque nosotros nos regocijamos en el Dios de nuestra salvación. Salmo 97:12 dice, alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. Nos regocijamos en Dios, nos deleitamos en Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón. Eso nos guarda, nos aparta a nosotros de hacernos un Dios ajeno delante de Él. Porque nosotros no vamos a desear otra cosa que no sea Dios, como Asaf lo decía en el Salmo 73:26. Es regocijarnos. Y la pregunta es, ¿se regocija usted en Él realmente? ¿Lo sienta Él como un Dios real, cercano a usted, que le manifiesta su voluntad en su palabra y usted la comprende y usted le da gloria a Él y se regocija cuando usted adora a Él? Mis hermanos, hoy muchas personas se regocijan en la alabanza que están dando en sí mismos. O sea, se regocijan en ellas mismas, en las mismas personas, cuando adoran a Dios con cierto tipo de música. Pero el cristiano adora a Dios más allá de cualquier música o instrumento o cualquier situación, lugar o circunstancia. Adora a Dios porque se regocija en Él y eso lo lleva a la humillación delante de Dios y a reconocerlo y, como lo decíamos al principio, a elegirlo continuamente a Él. Porque para el creyente, hacer la voluntad de Jehová es su delicia. Entonces, en resumen, ¿qué exige este mandamiento? Este mandamiento exige que amemos a Dios con todo nuestro ser. Pero ¿cómo se va a demostrar en la práctica si de verdad le amamos? Podríamos decir que se va a demostrar renunciando a cualquier cosa o lugar, a cualquier cosa o persona, en lugar de ir en contra de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Entonces también podemos decir que amar a Dios no es otra cosa que renunciar al pecado por haber elegido a Dios como nuestro Dios o al Señor como nuestro Señor. Eso es en síntesis, o en otras palabras, es renunciar a cualquier otra cosa que me aparte de la voluntad de Dios. Eso es lo que nos exige este mandamiento. Pero esto está relacionado a la clase anterior. En la clase anterior vimos el pecado de la ignorancia que deriva en muchas formas de pecado más a causa de la ignorancia. Y entonces nosotros podemos relacionar esto con la lección anterior y podemos afirmar, según la Escritura, que quien no elige continuamente a Dios es por falta de amor y de conocimiento. Y eso nosotros lo tenemos en el profeta Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículos del 2 al 5. Vean lo que dice el profeta. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Mis hermanos, la gente no elige continuamente a Dios por falta de amor y de conocimiento. Por eso el profeta exhorta al pueblo de Dios y les dice, me dejaron
porque no tuvieron conocimiento. Aún dice, el buey conoce a su dueño, pero Israel no entiende, no conoció a su Dios. Mis hermanos, si alguien conoce verdaderamente a Dios, nunca se apartará de Él, nunca le dejaría. Es imposible, porque jamás habría experimentado el conocimiento de un amor tan grande que le lleva a despreciarlo o a desligarse de ese amor abundante. Y no le aman también por falta de conocimiento. Y por eso este mandamiento nos exige que nosotros seamos diligentes, así como lo vimos en el sermón del domingo anterior con Esdras. Todo el pueblo del Señor tiene que ser diligente para inquirir en la palabra de Dios. Debemos ser dispuestos, esforzados, sacrificados para abrir la palabra de Dios y entenderla y ponerla así también por obra en nuestra vida. Mis hermanos, quien no da lugar a la palabra de Dios en su vida es porque ha menospreciado a Dios y cree que puede hacer a Dios a su propia imagen y semejanza. Pero un entendimiento incorrecto va a derivar en una práctica de vida incorrecta. Y tanto lo uno como lo otro castigará a Dios. Así como a nosotros se nos dice, nadie puede alegar ignorancia de la ley terrenal. De la misma manera, nadie puede alegar ignorancia de las Escrituras. Así que debemos esforzarnos y ser entendidos de la palabra de Dios, poner entendimiento a eso. El Señor Jesús, en una de las profecías acerca de los tiempos finales, Él dijo, el que lee, entienda. Y eso es parte de lo que estamos llamados, a leer y a entender, porque es la palabra de Dios y es a la cual nosotros debemos sujetarnos y ponerlos por obra. Así que termino leyendo para ustedes Josué 24:15 y les lanzo esta pregunta: ¿elegirás a Dios o elegirás a los ídolos? Vean cómo contestó Josué. Josué 24:15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiera el Señor ponernos esta convicción a cada uno de nosotros en nuestro corazón y que cada día digamos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová.